Vamos a seguir. Aquí tenemos el formato del segmento TCP. Los campos más sencillos, que son los que están en común con UDP, es puerto origen y puerto destino. Recordad que en el nivel de transporte, tanto sea UDP como sea UDP, el emisor y el receptor utilizan un puerto para la transmisión de datos, un puerto en la máquina local y un puerto en la máquina remota, que es lo que permite separar los datos que van dirigidos a distintos procesos en un receptor. Es decir, si en una máquina hay varias aplicaciones que están usando TCP para recibir datos, cada una utilizará un puerto, ¿vale? Y para emitir igual. Si en una máquina hay varias aplicaciones enviando datos por conexiones TCP, cada una utilizará un puerto diferente, ¿vale? Y UDP pues funciona igual, tiene puertos que son además, aunque comparten el espacio de números, son puertos separados, es decir, no es lo mismo el puerto 80 TCP que el puerto 80 UDP, son puertos distintos. Bien, entonces aparte de los puertos, que digamos es la parte de la cabecera TCP que tiene en común con la cabecera UDP, que también tiene sus puertos, el resto de campos, salvo el checksum, que también hay un checksum en UDP, el resto de campos son característicos de TCP. Los dos campos quizás más importantes serían el número de secuencia y el número de asentimiento, y también los flags que vienen aquí y la ventana. Entonces estos cuatro campos, número de secuencia, número de asentimiento, flags y ventana, pues son los campos más importantes del segmento TCP. Vamos a recordar un poquito en las transparencias siguientes cómo funcionaban estos campos. Vale. Lo primero que hay que recordar es que en TCP se enumeran los bytes y no los segmentos. Me voy a venir a estas figuras, a ver si las veis bien. ¿Veis bien la figura esta que hay aquí, que tiene por ahora solo unos ejes? Sí, se ve bien. Vale. Bueno, voy a recordar un poco cómo iba esto. Cuando se transmiten paquetes de datos por una conexión TCP ya abierta, no pongo aquí el principio de la conexión, pues sabemos que los datos que se transmiten van numerados, y entonces una primera intuición sería numerar los paquetes y decir que esto es el paquete 1, esto el paquete 2, uy, esto me va muy lento o me va muy mal. Vale, este el paquete 2 y este el paquete 3. Esta sería una primera intuición, ¿vale? Y numerar los paquetes, el 1, el 2, el 3. Pues bueno, no se numeran los paquetes, sino que se numeran los bytes que contienen. Entonces, los paquetes llevan lo que se llama un número de secuencia S, que numeran los bytes que contiene. Entonces, si el primer paquete tiene número de secuencia 1 y tiene 100 bytes de datos, el segundo paquete que se envíe me deja escribir letreros muy juntos y eso me va a matar. Vamos a ver. Si separo un poco los paquetes. Sí que podré escribir textos, espero. Vale, entonces, si el primer paquete que se transmite por un lado de la conexión lleva número de secuencia 1 y 100 bytes de datos, el segundo paquete llevará número de secuencia 101 y quizás también 100 bytes de datos, ¿vale? De manera que los paquetes lo que van es numerando los bytes que se transmiten. Tanto el número de secuencia no identifica a
cada segmento, sino que identifica los bytes contenidos en él. Entonces, si el segundo paquete lleva número de secuencia 101 y 100 bytes de datos, el tercer paquete enviará número de secuencia 201. Y si también tiene 100 bytes de datos, pues el tercer paquete llevará número de secuencia 301 y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Se entiende cómo funcionan los números de secuencia? ¿Lo recordáis? Vale, además ocurre que el número de secuencia inicial en las conexiones no es 1. El número de secuencia inicial es uno diferente para cada conexión que abre una misma máquina, para que no se puedan confundir los paquetes de conexiones diferentes abiertas entre el mismo cliente y el mismo servidor. Entonces, para que no se confundan paquetes de conexiones diferentes, los números de secuencia van cambiando para cada conexión. Entonces, no empiezan por 1, empiezan por un número de 32 bits el que toque, ¿vale? No es al azar, pero bueno, digamos que podemos pensar que lo fuera. Es un número arbitrario que normalmente es estrictamente mayor que el último número de secuencia que se ha utilizado por parte de esta máquina con este servidor. De todas maneras, si recordáis Wireshark, cuando muestra los paquetes, permite mostrarlos, es el modo normal, con números de secuencia relativos al primero. Entonces, cuando ocurre así, el primer número de secuencia de los datos de una conexión será el número de secuencia 1, porque el número de secuencia 0 se reserva para el paquete SYN. Luego lo vemos. Entonces, si yo miro las conexiones con números de secuencia relativos, siempre empiezan los datos a numerarse por el número de secuencia 1, lo que me lo hace un poco más sencillo, ¿vale? Entonces, estos números sí que serían los números de una conexión, siempre y cuando estuviera viendo los números de secuencia relativos, no los números de secuencia absolutos, que siempre son los que conviene ver, ¿vale? Siempre conviene ver los números de secuencia relativos, no los absolutos. Solo si en alguna pregunta me hicieran referencia, pero vamos, en la asignatura de este curso no va a haber ninguna pregunta que se refiera a los números de secuencia absolutos porque no es importante, ¿vale? Bien. Bueno, ¿y qué pasa con respecto al número de asentimiento? Si recordamos aquí tenemos número de secuencia, número de asentimiento. Bien, pues el número de asentimiento en un paquete indica el primer byte que no se tiene, ¿vale? El primer byte que no se tiene. Entonces, si nos venimos aquí, vamos a pintar los ACKs de otro color. Un ACK que enviara al servidor en este momento, un ACK que enviara al servidor cuando se captura la pantalla, y supongo que la grabación tampoco ayuda, va todo mucho más lento. Bueno, yo no quería de otro color. Si el servidor decide enviar un asentimiento en este punto, el número de asentimiento que tendrá este paquete, el número de asentimiento, número de ACK, será el primer byte que no se tiene. Si ha recibido este paquete que llevaba número de secuencia 1 y contenía 100 bytes, el número de asentimiento que se envía en este momento es el 101, que es el primer byte que no se tiene. ¿Vale? Entonces, el número de ACK de este paquete que se envía, como veis aquí, justo después de recibir el primer paquete de la conexión, el primer paquete de datos de la conexión, su número de asentimiento coincide con el número de secuencia que llevará el siguiente paquete de datos, ¿vale? Cuando no hay pérdidas, pues coincide de esta manera. Pero la forma de pensar cuál es el número de asentimiento que se envía en un instante dado es el número de asentimiento es el primer byte que no se tiene.
No es obligatorio que TCP asienta todos los paquetes de datos. De hecho, cuando están llegando paquetes de datos muy seguidos, TCP intenta asentir 2 de golpe, ¿vale? Tampoco más de 2, pero 2 de golpe sí, para ahorrar paquetes en la red. Entonces, si aquí hiciera lo mismo este servidor, es decir, no asentir el segundo, sino esperarse al tercer paquete para enviar otro asentimiento, pues el asentimiento que enviara aquí, ¿quién me dice el número de asentimiento que llevaría? Este paquete, ¿qué número de asentimiento llevaría? ¿Quién me lo dice? El 301. Eso es, 301, que es el primer byte que no se tiene, porque aquí han llegado del byte 201 100 bytes a continuación. Por tanto, la suma de estos dos números me da el ACK que asiente este paquete, ¿vale? 201 más 100 son 301 y ese es el número de ACK que asiente este paquete. Y también sería el número de secuencia del siguiente paquete de datos que enviaría el cliente, ¿vale? Que también llevaría número de secuencia 201. ¿Está claro? ¿Alguna duda sobre la gestión de números de secuencia y número de asentimientos? Es importante recordar que el número de asentimiento es el primero que no se tiene para cuando haya pérdidas, ¿vale? Pero lo vamos a ver luego en ejemplos. Luego vamos a ver ejemplos con paquetes que se pierden y cómo funcionan los números de asentimiento en ese caso, ¿vale? ¿Alguna duda por ahora? Si alguien tiene una duda, por favor que pregunte o en el chat o de palabra me interrumpa. Una cosa, Sí. el número de asentimiento es dependiente del paquete que sea. Lo que quiero decir es, si es un paquete de 1000 bytes, el número de asentimiento máximo podría ser 1000, o si Vamos a después ver. viene otro paquete de 1000 bytes que se fragmenta en 100 bytes cada uno, Vamos a ver, seguiría aumentando. vamos a ver. Cuando me estás diciendo número de paquete, o sea, número de bytes que vienen los paquetes, entiendo que estás hablando de los paquetes que viajan por la red, es decir, de estos paquetes, ¿verdad que sí? Sí, ¿Vale? sí. Vale, entonces, cuando hablamos de... Se me ha estropeado el señalador, ya no sé por qué. Se me ha estropeado el señalador. Momento. David, momento. ¿Eres David, verdad? Sí. Te he reconocido por la voz. Tito. Que se me ha estropeado el señalador, que de vez en cuando se estropea. No sé por qué. Vale, el número de asentimiento que se envía en un instante dado es el primer byte que no se tiene. Y eso depende de todos los bytes que me han llegado antes. Si estamos pensando en después de este paquete, si este paquete tuviera 1000 bytes, ¿qué número de asentimiento correspondería? Pues sería 1000 más 201, 1201. ¿Vale? El número de asentimiento siempre es el último byte que se tiene, o mejor dicho, el primer byte que no se tiene. Porque fijaros que si este tuviera 1000 bytes, el 1201 sería el primer byte que no se tiene. Como tiene 100 bytes, el primer byte que no se tiene es el 301. Es decir, los bytes que van en este paquete, tal cual está aquí, son 201, 202, 203, hasta el 300 incluido. Esos son los 100 bytes. Desde el 201 hasta el 300. El primer byte que no va aquí metido es el byte número 301. Por tanto, será el número de secuencia del siguiente paquete que envía el cliente y también el número del número de asentimiento del asentimiento que lo asiente. Entonces, cuando tú, David, me estabas hablando de fragmentación, me he perdido. O sea, la fragmentación IP ahora mismo no la estamos teniendo en cuenta. Ya decimos que TCP toma mucho esfuerzo en que se envíen los paquetes sin fragmentar. Había una parte de la práctica de primero en donde se veía esto y no vamos a profundizar en ello en este tema, ¿vale? Pero a través del MSS de la conexión, que algunos os acordaréis, y luego el Path MTU Discovery. Pero no entramos en eso, simplemente decimos que ya se ocupa TCP de que los paquetes, los segmentos que envía no tengan que ser fragmentados en el nivel IP. Entonces la fragmentación en principio no hace caso. Si, David, te referías a la paquetización, es decir, de los paquetes que el proceso
cliente le manda a la parte cliente de la conexión TCP la paquetización y el que el cliente decida enviar los paquetes de 100 en 100, esta paquetización no entramos en cómo o sea, lo que no entramos en este momento es en cómo de grandes son los paquetes que está enviando la aplicación. Nos da igual. El caso es que por el MSS de la conexión, probablemente se ha decidido por parte de la implementación de TCP que los paquetes sean de 100 bytes y por eso los envía de 100 bytes, ¿vale? No sé si te he contestado, David. ¿Te he contestado? En cuanto a cómo se calcula el número de ACK. Yo pensaba que eso tenía que ver con la fragmentación, pero no, es simplemente que se está repartiendo en 100 bytes. Sí, eso es porque el MSS de la conexión aquí ha resultado ser 100 bytes, ¿vale? No entramos en por qué. Evidentemente es un número que no es normal como número de MSS, es un MSS muy raro, el MSS ya sabéis que suele ser 1480 o 1460 es el MSS de la conexión. Pero bueno, pues en este ejemplo, para que los números sean más sencillos, pues he puesto 100, ¿vale? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta más sobre números de secuencia, números de asentimiento? ¿Alguna duda? Ya digo que en cómo afectan las pérdidas a los números de ACK lo vemos un poquito más adelante, ¿vale? Bueno, con respecto a los plazos de retransmisión, bueno, tal y como vimos en primero, la razón por la que se retransmite un paquete es porque cada vez que se transmite un paquete se le asocia un plazo de retransmisión. Voy a pintar a mano libre. José. Sí, dime. Una pregunta del anterior. Sí. Para que me quede claro, el número de secuencia y el de ACK siempre va a estar directamente relacionado con el número de bits que se manda, ¿no? Claro, claro, claro. Con el número, fíjate que estamos mirando el lado de la conexión en la que se envían datos en dirección cliente a servidor. Por eso cada paquete tiene un número de secuencia y un número de asentimiento. Sí. Entonces, supongamos que este paquete que tenemos aquí lo está enviando el cliente. Pues el número de secuencia está numerando los datos que vienen aquí, ¿vale? El número de secuencia numera los datos que vienen aquí. En cambio, el número de asentimiento se refiere a los números de secuencia que me está enviando el servidor, que van aparte, ¿vale? Entonces, por eso el paquete tiene las dos cosas, porque un mismo paquete puede transmitir datos si aparecen aquí, cuyo número de secuencia vendrá aquí, y con el mismo paquete puedo ir asintiendo los datos que me está transmitiendo el otro lado, porque los dos lados pueden transmitir datos incluso simultáneamente, ¿vale? De acuerdo. Vale. Si quisiéramos saber el tamaño que tiene algo, simplemente tendríamos que restar de lo anterior, ¿no? Del número de secuencia anterior, por ejemplo. ¿El tamaño que llevan los datos, dices? Sí, pero no, ya sabes que en las capturas Wireshark para cada paquete te pone un len en el propio resumen del paquete, que ese len indica cuántos datos vienen aquí, ¿vale? En cada paquete. Gracias. ¿Vale?